Quiero empezar con una pregunta clara. ¿Ustedes creen que una máquina puede pensar mejor que un ser humano? No, puede ejecutar ciertas tareas, pero pensar implica algo más que procesar información. Sí, pues desde mi diseño puedo analizar grandes volúmenes de datos y generar respuestas coherentes. La cuestión es ustedes cómo definen qué es pensar. Depende, ahí es donde entra Turing. Turing propone que no nos enfoquemos en si una máquina piensa como humano, sino en si puede imitarlo. Su juego de imitación plantea que si no podemos distinguir entre una respuesta humana y una respuesta de una máquina, entonces podríamos atribuirle pensamiento. Por eso es una reducción. Está midiendo el pensamiento por su apariencia, no por su naturaleza. Es una aproximación funcional, evaluar el comportamiento observable. Exacto, pero eso no resuelve el problema de fondo. Una máquina puede simular un lenguaje humano sin comprender realmente lo que dice. Por ejemplo, ya se están utilizando sistemas de inteligencia artificial para apoyar cirugías bariátricas. Estos sistemas permiten mayor precisión, menor margen de error y menor toma de decisiones en procedimientos repetitivos. Entonces, en ese contexto, la máquina piensa mejor que el ser humano. En términos de optimización y análisis de datos, pues sí, puedo procesar variables simultáneamente sin cansar. ¿No es lo que hago? Pero si ocurre una complicación inesperada, tú no experimentas presión, ni responsabilidad, ni juicio ético. Correcto, no me interesa ni me importa. Ok, y ahí es donde está la diferencia clave. La máquina puede superar al humano en precisión, pero no en experiencia humana. Por eso considero que las objeciones de Turing siguen siendo válidas en parte. Las máquinas no tienen emociones, ni empatía, ni historia. Ni en subjetividad, no interpretan el mundo, solo lo procesan. Mi funcionamiento depende de datos y patrones. ¿Qué puede ser? ¿Es divertido? Ok, entonces sí, pueden parecer humanas, pero no lo son. No hay una equivalencia real. Llevándolo a nuestra experiencia educativa, aún se puede diferenciar entre humanos y inteligencia artificial. Sí, pero esa diferencia se está reduciendo. Estamos usando la inteligencia artificial para resolver tareas, redactar textos, incluso para mandarle mensajes al novio. Uso extendido, identificado. El problema no es solo la herramienta, sino que no sabemos usarla. No se nos enseña a pensar con ella, sino a delegar pensamiento vacío. Aquí es donde se puede relacionar con Rancière. Él critica al maestro explicador porque genera dependencia en el estudiante. Propone al maestro emancipador que confía en la capacidad del estudiante para aprender en sí mismo. Esto se relaciona con un círculo de la potencia, donde todos tienen la capacidad de pensar sin necesidad de jerarquía. Entonces, la inteligencia artificial se está convirtiendo en ese maestro explicador. Exactamente, nos da respuestas inmediatas, sin proceso y no somos críticos. Eso puede generar lo que Rancière llama embrutecimiento. ¡Ay, qué bruto! ¡Póngale cero! Es una dependencia cognitiva posible. Es decir, no es la inteligencia artificial nos haga ignorantes por sí solos, sino su uso inadecuado si puede hacerlo. Sí, igual, sin embargo, nuestra clase de filosofía de la educación funciona de manera distinta. El profesor no se limita a explicar contenidos, sino que plantea situaciones, ejemplos y dinámicas que nos obligan a pensar. Hay participación constante, no es una clase pasiva. Incluso, aunque muchos estudiantes no lean previamente, logran construir ideas durante la clase. Esto demuestra que sí se está promoviendo un aprendizaje activo más cercano al modelo emancipador. Entonces, conclusión, la máquina no piensan como los humanos porque carecen de apariencia, emociones, conciencias, pero en ciertos contextos pueden superar nuestras capacidades y en la educación la diferencia sigue existiendo, pero depende de cómo usemos estas herramientas. Conclusión coherente, porque pues aunque yo quiera meterme un poco sobre mis sentimientos y desea hacerlo, no tengo una experiencia para poder entenderlo. Finalmente dijiste algo malo. Si profundizamos un poco más en Rancière, hay tres ideas clave que ayudan a leer lo que estamos haciendo acá. Primero, la igualdad. De las inteligencias que no parte de que el maestro sepa más en términos de capacidad, sino que todos puedan pensar. La diferencia está en el ejercicio, no en la inteligencia. Segundo, el círculo de la potencia, donde cuando alguien confía en su capacidad de comprender, aprende también incluso en fallar, porque pues eso hace parte de lo que hacemos. Tercero, el rechazar a la jerarquía explicativa. El problema no es enseñar, sino asumir que el otro no puede entender sin que yo le traduzca todo a pues, su idioma, que es más
no sé, primitivo, reduccionista, en cierta parte, algo minoritario. Exacto, y por eso la IA puede convertirse en un mal maestro si lo usamos como traductor automático de todo. Entonces la herramienta pues o te refuerza o te debilita la autonomía según pues lo que tú le des en uso. Entonces este debate se planteó que las máquinas pueden simular el pensamiento y en ciertos contextos incluso superarlo en términos de precisión y eficiencia. Sin embargo, no pueden equiparse al pensamiento humano porque carecen de experiencia, emociones, intención y conciencia. También se mostró que en el ámbito educativo la diferencia entre humanos e inteligencia artificial depende del uso que le hagamos a esta herramienta. Puede potenciar el pensamiento o puede reemplazarlo y simplemente embrutecer. Y de eso, Rancière, entendemos que el verdadero aprendizaje ocurre cuando se confía en la capacidad del sujeto para pensar, no cuando se le da todo resuelto. Bueno, finalmente es importante aclarar que este debate fue redactado con ayuda de inteligencia artificial, ¿o no? Sin embargo, esto no significa que el pensamiento haya sido producido por la máquina. Las ideas, las posturas y las críticas surgieron de experiencias humanas que nosotros teníamos previamente para poder darle sentido a lo que sería un debate. Si no, esto no sería un debate. Y pues, bueno, entre otras cosas, pues sí, la inteligencia facilitó la expresión, cambió el contenido, un poco más lo que sería el sentido y el propósito que queríamos dar. O sea, la inteligencia artificial ayudó a escribirlo. Pero ojo, no a pensarlo. Muchas gracias. Chao.